Vamos a trabajar ahora, chicos, con la suma de cubos y la diferencia de cubos, pero abierta para cerrarla. Entonces, si nos llegaran a entregar, por ejemplo, los ejercicios de este modo, de tal modo que, valga la redundancia, tengan dos paréntesis junticos, el uno multiplicándose con el otro, pero en el primero de los paréntesis haya una suma y en el segundo aparezcan tres términos, tienen una suma de cubos abierta. ¿Cómo hacen para darse cuenta que efectivamente es una suma de cubos? Porque el primer paréntesis debe tener solo dos términos, el segundo paréntesis debe tener tres términos. En el segundo paréntesis los signos deben ser contrarios a como los tiene el primer paréntesis. Si en el primer paréntesis hay un más, los del segundo paréntesis a partir del segundo término del paréntesis deben ser menos más, ¿sí? Esa sería una forma. Ya la otra es comprobar que efectivamente esto que les estoy señalando del segundo paréntesis equivale a el cuadrado de este primer término, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen este primer término, que es 3 a la 3, b a la 2, 12, y lo elevan al cuadrado, tienen que encontrar como resultado 3 por 3, 9. A la 3 a la 2, a la 6. Y b a la 12 a la 2, b a la 24. Esto es exactamente igual a este primer término, ¿se dan cuenta? Tienen que comprobar que efectivamente la multiplicación de estos dos términos del primer paréntesis, es decir, 3 a la 3, b a la 12, multiplicado por 1, les da 3 a la 3, b a la 12, que será el segundo término que aparezca en el segundo paréntesis, fíjense. Y tienen luego que revisar que este segundo término del primer paréntesis, cuando lo elevan al cuadrado, que será 1 elevado a la 2 igual a 1, corresponde, chicos, al tercer y último término del segundo paréntesis. Listo. Entonces, esa sería la comprobación también que pueden hacer para cerciorarse de que esto es una suma de cubos, pero abierta. Entonces, les repito, deben ser dos paréntesis. El primero tener dos términos, el segundo tener tres términos. El segundo debe tener los signos tales que, si en el primero hay un más, estos empiezan siendo alternos, menos más, desde el segundo término del segundo paréntesis. Y luego la comprobación numérica es que estos tres términos del segundo paréntesis deben corresponder el primero al cuadrado del primer término del primer paréntesis, el segundo a la multiplicación de los dos términos del primer paréntesis y el tercero al cuadrado del segundo término del primer paréntesis. ¿Listo? Cuando hagan esa comprobación, entonces ya están listos para poder cerrarlo. ¿Cómo se cierra? Entonces, la cerrada es mucho más sencilla. Se cogen los dos términos del primer paréntesis. Se eleva cada uno de ellos a la 3, o sea, se eleva al cubo. Y se coloca con el signo, se colocan esas dos cantidades con el signo en el medio que corresponda al del primer paréntesis. Y se acabó. Entonces, eso quiere decir que coges el primer término y lo elevas a la 3. 3 por 3 por 3, 27. A la 3 a la 3. O sea, es multiplicar esta vez los exponentes. 3 por 3, 9. B a la 12 a la 3. O sea, 12 por 3, 36. B a la 36. Más, porque el primer signo del primer paréntesis es más. Y coges el segundo término del primer paréntesis y lo elevas a la 3. 1 por 1 por 1, pues da 1. Y terminaste. Eso es todo. Es mucho más fácil, ¿sí ven? Pero primero deben cerciorarse de todo esto. Deben confirmar, comprobar, corroborar que efectivamente los tres términos del segundo paréntesis corresponden al cuadrado del primer término del primer paréntesis
a la multiplicación de los dos términos del primer paréntesis y al cuadrado del segundo término del primer paréntesis. Cuando corroboran eso, corroboran que aquí van 2, que aquí van 3 y que los signos están ubicados de manera correcta, se convencen de que es efectivamente una suma de cubos. Entonces ahí sí, se trabaja solo con el primer paréntesis. Cogen el primer término del primer paréntesis, lo elevan a la 3, el segundo término del primer paréntesis lo elevan a la 3, y ya elevados a la 3, esos dos términos del primer paréntesis, ponen el mismito signo que ven en el primer paréntesis, exactamente el mismo. Si es un más, pues va un más, y terminar. ¿Ok? Así que ojo, lo más largo es corroborar que efectivamente es una suma de cubos, y luego sí, lo más corto pues es obviamente hacer la simplificación o el cierre, que solamente se hace con respecto al primer paréntesis. Elevar a la 3 significa en el número multiplicarlo por sí mismo 3 veces, en los exponentes de las letras multiplicar esos exponentes de las letras por 3. Y fácil, salió. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo sí tenemos, por decir, este ejercicio 2x a la 1, y a la 3 más x a la 4, y a la 2, todo eso multiplicado por 4x a la 2, y a la 6 menos 2x a la 5, y a la 5 más x a la 8, y a la 4, vamos a empezar a comprobar si efectivamente hablamos de una suma de cubos. En el primer paréntesis deben haber dos términos, los hay. En el segundo paréntesis 3 términos, 1, 2 y 3, también los hay. Ahora vamos a mirar los signos. Como en el primer paréntesis hay un más, en el segundo los signos a partir del segundo término deben estar menos más, alternos, menos más, sí, lo cumple. Ahora vamos a corroborar es que efectivamente al coger 2x y a la 3 elevado al cuadrado nos dé este 4x al cuadrado y a la 6. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. X a la 1 a la 2, pues se multiplican los exponentes, 1 por 2, 2. X a la 2. Y a la 3 a la 2, una potencia y potencia, entonces y a la 6. Y fíjense que efectivamente es ese primer término del segundo paréntesis, 4x al cuadrado y a la 6. Ahora vamos a multiplicar estos dos términos del primer paréntesis. Y nos tiene que dar el segundo término del segundo paréntesis, 2x y a la 3, lo vamos a multiplicar rápidamente por x a la 4 y a la 2. Y entonces nos da como resultado 2 por 1, 2. X a la 1 por X a la 4, misma base, suma exponentes, 4 más 1, 5. Y a la 3 por Y a la 2, misma base, suma los exponentes, 3 más 2 son 5. Listo. 2x a la 5 y a la 5. Miremos si corresponde a ese segundo término del segundo paréntesis. Sí. Vamos ahora a coger el segundo término del primer paréntesis, que en este caso es x a la 4 y a la 2, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? X a la 4 a la 2 se multiplican los exponentes y quedaría 4 por 2, 8, x a la 8, y y a la 2 a la 2 nos quedaría y a la 4. ¿Ok? 2 por 2, 4. Y este debe corresponder con el tercer término del segundo paréntesis. Efectivamente, x a la 8 y a la 4. Cuando nos convencemos de eso, entonces decimos sí, es una suma de cubos y la podemos cerrar. Entonces en el medio un más porque es una suma de cubos. Y aquí colocamos el cubo o la elevación a la 3 del primer término de nuestro paréntesis. 2 por 2 por 2, 8. X a la 1 a la 3 se multiplican los exponentes, x a la 3, 1 por 3, 3. Y a la 3 a la 3, y a la 9, porque 3 por 3 da 9. Y luego aquí agregas el cubo o la elevación a la 3 de este segundo término del primer paréntesis. X a la 4 a la 3 se multiplican los exponentes, 4 por 3 son 12. Y y a la 2 a la 3 se multiplican los exponentes, 2 por 3 da 6. Listo. Y terminaste. Esta sería tu suma de cubos. Vamos con el tercer ejercicio. Si te entregan, por ejemplo,
Entonces decimos 5m a la 8 más 2x a la 3 en un primer paréntesis, dos términos. Luego multiplicado por un segundo paréntesis que tiene 1, 2 y 3 términos. ¿Ok? Vamos con los tres términos del segundo paréntesis, que son 25m a la 16 menos 10m a la 8x a la 3 más 4x a la 6. El primer paréntesis va con más, eso quiere decir que el segundo debe ir con, desde el segundo término, menos y más. Perfecto, alternancia en signos. Ya corroborados signos, corroborada cantidad de términos en cada paréntesis, vamos a corroborar que los valores numéricos coincidan. ¿Con qué? Coges el primer término del primer paréntesis, que en este caso es 5m a la 8, y lo elevas al cuadrado. Entonces 5 por 5, 25. M a la 8 a la 2, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, m a la 16. Este término debe ser el primero del segundo paréntesis, perfecto. Luego vas a multiplicar estos dos términos del primer paréntesis. 5, m a la 8 multiplicado por 2, x a la 3, eso te da 5 por 2, 10. M a la 8, m a la 8. X a la 3, pues x a la 3 son letras diferentes, hay que copiarlas tal cual. Y esto debe ser el segundo término del segundo paréntesis, 10m a la 8, x a la 3, muy bien. Vamos ahora con coger el segundo término del primer paréntesis, que en este caso es 2x a la 3, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué nos queda? 2 por 2, 4. X a la 3 a la 2, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, 3 por 2, 6. Y este 4x a la 6 debe corresponder con el tercer término de nuestro segundo paréntesis. Perfecto. Ya convencidos de eso, entonces decimos, es una suma de cubos, y empezamos a coger el primer término de nuestro primer paréntesis. Siempre se trabaja con el primer paréntesis, chicos. El primer término del primer paréntesis y se eleva a la 3. 5 por 5 por 5, 125. La m a la 8 también se eleva a la 3, se multiplica. Entonces el exponente por 3, 8 por 3, 24. Más. Vamos al segundo término de nuestro primer paréntesis, lo elevamos a la 3. 2 por 2 por 2, 8. Cogemos la x a la 3 y la elevamos a la 3. 3 por 3 da 9. X a la 9. ¿Listo? Y salimos de este ejercicio, que es una suma de cubos. Vamos ahora con las restas de cubos, pero de abiertas a cerradas. Cuarto. Si nos dan mn t a la 2 menos z a la 6, todo esto dos cantidades en el primer paréntesis multiplicadas por un paréntesis de tres cantidades o tres términos, que son m a la 2 n a la 2 t a la 4 más mn t a la 2 z a la 6 más z a la 12, donde en el primer paréntesis si hay un signo menos, en el segundo todos deben ser positivos, todos. Listo. Corroboremos signos y cantidad de términos en cada paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a confirmar? Que cuando cogemos el primer término de nuestro paréntesis número 1, que es mn t a la 2, y lo elevamos al cuadrado, nos da m al cuadrado, m a la 2, n al cuadrado, n a la 2, t a la 2 a la 2, t a la 4, se multiplican los exponentes, nos da el primer término del segundo paréntesis, m al cuadrado, n a la 2, t a la 4. Vamos a multiplicar los dos términos de nuestro primer paréntesis. Entonces, multiplicamos m por n por t a la 2, a su vez por z a la 6. Como todas las letras son distintas, chicos, hay que copiarlas todas. M, n, t a la 2, z a la 6. Y esto debe corresponder con el segundo término de nuestro segundo paréntesis. M, n, t a la 2, z a la 6. Bien. Ahora vamos a coger el segundo término de nuestro primer paréntesis, que en este caso es z a la 6, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto nos da 6 por 2? 12. Z a la 12. Este debe corresponder con nuestro tercer y último término de nuestro segundo paréntesis. Miremos a ver, y efectivamente es así, z a la 12. Bien, cuando hemos confirmado eso decimos sí, es una diferencia de cubos. Entonces igual pones el signo menos en la mitad
y vas a coger el primer término del primer paréntesis y lo vas a elevar a la 3. m a la 3, n a la 3, t a la 6, ya que 2 por 3 da 6. Vas a coger el segundo término del primer paréntesis, que es z a la 6, y lo vas a elevar a la 3. 6 por 3, 18. Y has terminado tu diferencia de cubos, ¿ok? Bien. Vamos con el quinto ejemplo. Si nos llegaran a dar (4x a la 6y menos 2mx a la 3), tenemos dos cantidades en el primer paréntesis, multiplicado por un paréntesis que tiene tres cantidades adentro del segundo paréntesis, y las cuales son 16x a la 12, y a la 2 más 8my, x a la 9 más 4m al cuadrado, y x a la 6. Miremos los signos. Si el primer paréntesis tiene un menos en el medio, el otro paréntesis debe tener todos los signos en positivo. Perfecto. Ahora corroboremos cantidades. Entonces, cogemos el primer término de nuestro primer paréntesis y lo elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. X a la 6 a la 2, x a la 12. Y a la 1 a la 2, pues y a la 2. Este debe ser el primer término de nuestro segundo paréntesis, 16, x a la 12, y a la 2. Vamos a multiplicar los dos términos del primer paréntesis, que en este caso serían 4x a la 6 multiplicado por el y multiplicado a su vez por el segundo término del primer paréntesis, que es 2mx a la 3. Igual, 4 por 2, 8 chicos. X a la 6 por x a la 3 se suman los exponentes, se deja la misma base, x a la 9, y m se escriben tal cual. Este debe ser el segundo término de nuestro segundo paréntesis, 8my, 8my, x a la 9, x a la 9. El orden de los factores no altera el producto. Por último, cogemos nuestro segundo término del primer paréntesis, que es 2mx a la 3, y lo elevamos al cuadrado. 2mx a la 3 elevado al cuadrado, y nos da 2 a la 2, da 4. ¿Listo? M a la 2, m al cuadrado. Y x a la 3 por 2, 6. 4m a la 2, x a la 6 debe ser nuestro último término del segundo paréntesis. 4m a la 2, x a la 6. Perfecto. Ahora sí, confirmado eso, decimos esto sí es una diferencia de cubos, signo menos en la mitad. Coge el primer término de su primer paréntesis. Siempre trabajamos con el primer paréntesis para reducir una diferencia y una suma de cubos. Entonces, coge el primer término y lo eleva a la 3. Lo eleva siempre a la 3 porque es un cubo. Entonces, 4 por 4 por 4, 64. X a la 6 a la 3, x a la 18, ya que 6 por 3 es 18. Y a la 1 a la 3, y a la 3, ya que 1 por 3 es 3. Vamos a sacarle el cubo al segundo término o cantidad del primer paréntesis, perdón. Entonces, 2 a la 3, 2 por 2 por 2, 8. M a la 1 a la 3, pues m a la 3, porque 1 por 3 da 3. Y x a la 3, x a la 9, ya que 3 por 3 da 9. Y has terminado tu diferencia de cubos. Vamos con el sexto y el último ejemplo. Entonces, si te entregan lo siguiente, 6 menos a al cuadrado b c al cubo, todo esto, dos cantidades en el primer paréntesis multiplicadas por un paréntesis de 1, 2 y 3 cantidades, que son 36 más 6 al cuadrado b c al cubo más a la 4b a la 2 c a la 6. En el primer paréntesis con menos y en el segundo paréntesis todos con signo positivo, corroboramos cantidades. La primera cantidad del primer paréntesis se eleva al cuadrado y da 6 por 6, que es 36. Ese debe ser el primer término de tu segundo paréntesis.
Luego multiplicas las dos cantidades o los dos términos del primer paréntesis, que sería 6 multiplicado por a al cuadrado por b por c a la 3. ¿Cuánto te da esa multiplicación? 6 por 1, pues 6. A la 2, b por c a la 3. Y ese debe ser el término de tu segundo paréntesis, pero el término de la mitad. 6 al cuadrado, b, c a la 3. Perfecto. Y por último coges el segundo término del primer paréntesis y lo elevas al cuadrado, que sería a la 2, b, c a la 3 elevado al cuadrado. Entonces, a la 2 a la 2, a la 4. B a la 1 a la 2, B a la 2. Se multiplican los exponentes, es una potencia de potencia, C a la 3 a la 2, 3 por 2, 6, C a la 6. Y este término A a la 4, B a la 2, C a la 6 debe ser el tercer término de tu segundo paréntesis, efectivamente. Así confirmas y dices, sí, esto es una diferencia, signo menos en la mitad, de cubos. Coges el primer término de tu primer paréntesis y lo elevas a la 3. 6 por 6, 36, por 6, 216. Menos. Coges el segundo término de tu primer paréntesis y lo elevas a la 3. A la 2 a la 3 se multiplican los exponentes por ser potencia de potencia. 2 por 3, 6. B a la 1 a la 3, B a la 3. Y C a la 3 a la 3, C a la 9. Y has terminado tu última diferencia de cubos. ¿Listo? Eso sería todo. Esta es la manera en cómo la suma y la diferencia o resta de cubos de abierta se puede cerrar o simplificar. Listo.